Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Volcano 1997. Empezamos la película con una pequeña descripción de qué es la Oficina de Control de Emergencias, o EM, de Los Ángeles, la cual será de bastante utilidad, ya que después pasamos a unas tomas de una mañana relativamente normal de dicha ciudad con sus múltiples problemas evidentemente, aunque también vemos un poquito de actividad geológica que se está montando en los suelos evidentemente. Después pasamos ahora sí a con el protagonista del día de hoy, Mike Roark, quien precisamente es el director de la OEM, pero que ahora está tratando de convivir con su hija Kelly, cumpliendo de una vez con los estándares de una subtrama familiar dentro de una película de catástrofes, pero pues ellos dos junto con el resto de la ciudad se comen tremendo temblor no tan desastroso, pero que además de asustar a algunos cuantos, incluyendo también a la propia Kelly, hace que nuestro protagonista, que se iba a tomar un descanso, tenga que regresar a sus deberes, dejando botada a su hija en la casa con una niñera en lugar de llevarla a la oficina, sabiendo de sus miedos de estos fenómenos naturales. Pero bueno, durante estos minutos conocemos dentro del CIGS, otra agencia de California, a otra persona importante que sobre todo ayudará demasiado al inútil de Mike durante todo el cagadero que se va a montar en unos minutos, la geóloga Amy Barnes, pero mientras solo se encarga de comunicar oficialmente dónde y cuál fue la magnitud del mini siniestro que vimos. Después, en la propia OEM, pues Mike nos demuestra su relativamente sencilla labor como jefe, ciertamente mandón, pero que también tiene en el culo a uno de sus colegas, Emmett, quien sencillamente le quiere robar simplemente el puesto y protagonismo también, más porque hasta por un puñetero temblor tan pequeño trajo a todo Cristo para trabajar. Aunque menos mal, porque ahora sí empiezan los preparativos para el desastre mayor, ya que en un parque, el Parque MacArthur, cerca de ahí, mientras una policía estaba multando a unos trabajadores de la ciudad, la coladera donde estaban trabajando algunos explota y sale humo hasta los huevos, donde sale uno de ellos por poco y medio quemado, literalmente, diciendo que todos los demás y él se comieron un calor infernal, tanto para que los demás murieran obviamente, llegando tanto los encargados del metro, obras públicas y evidentemente el propio Mike para ver la situación. Aunque parecía un incidente normal entre comillas, a Mike algo no le cuadra, incluso pensando en cerrar una sección del metro entera, porque pues que murieran trabajadores quemados no tiene mucho sentido, pero pues obviamente no le hacen ni puñetero caso y pues es que no sé, eso por lógica no me parece nada normal, más sabiendo que se quemaron por fuego, que huele obviamente a mierda. Por lo que sabiendo cómo es Mike, aunque Emmett se lo repita 58 veces que no es necesario hacer tanto desmadre, decide bajar junto con otro cabrón hacia la alcantarilla para ver qué carajo pasó en ese lugar, donde hace un calor infernal, hay ratas y se murieron evidentemente 7 randoms. Adentrándose un poco más en las cañerías, mientras el supervisor de Mike les llama para cagarles el palo básicamente, ambos descubren una abertura en la tierra, donde está saliendo vapor y provoca que evidentemente la temperatura suba a lo desgraciado. Sumado a otro movimiento provocado por el metro, se empiezan a derretir literalmente y deciden mejor salir corriendo justo antes de que vuelva a explotar el lugar, por lo que ahora necesitan cerrar ese lugar evidentemente y de la ayuda también de algún geólogo para saber qué hay debajo del parque evidentemente. Aunque en otro lado de la ciudad, específicamente en el parque de los pozos de asfalto de La Brea, una zona con actividad geológica hace mucho tiempo, el agua del parque de esos pequeños pozos empieza a burbujear como un pequeño spoiler de lo que veremos en ese lugar, mientras el propio Mike lidia con sus problemas familiares y con que los de obras públicas evidentemente se pasan por el culo sus advertencias, grave error. Y ahora la propia Amy y Mike se conocen para que después ella le intente explicar con otra colega que algo pasó sobre el lago, tanto para calentar millones de litros de agua en un solo día, pensando que una fisura de magma se está formando en el lugar, pensando sobre todo que realmente se ha llegado a pasar que se han llegado a formar volcanes y fisuras en literalmente días u horas. Aunque ahora el propio Mike, por la putísima cara básicamente y para complicar todo convenientemente, decide ignorar así nada más porque sí la información de la misma geóloga que él solicitó. A ver, obviamente si te dicen de que debajo de una ciudad como Los Ángeles hay lava, pues tal vez no te lo crees, pero si ves que hasta personas o tú mismo casi se queman vivos por esas mierdas geológicas, pues tómate un poco más en serio las cosas. Y obviamente eso pudo haber salvado muchísimas cosas, como veremos enseguida. Aunque eso no impide que aún contra las órdenes del propio Mike, ambas se dan cuenta de que Mike, aparte de que parece agradarle la propia Amy, cosa que es cierto, también deciden bajarle la madrugada para ver por cuenta propia esa abertura, al mismo tiempo de que el agua de los pozos de La Brea está hirviendo demasiado sin que absolutamente nadie de los que están por ahí pasando se dé cuenta. Pero bueno, ya después, precisamente en plena madrugada, mientras la gente normal ya empieza con la actividad de esa ciudad enorme, vemos estas dos adentro de esa abertura
con trajes especializados para ver restos de azufre y la misma grieta para tomar alguna que otra muestra. Pero ahora sí empieza el cagadero con letras mayúsculas, ya que en el desierto Mojave, aproximadamente a unos 100 kilómetros de Los Ángeles, ahora sí empieza un temblor fuerte, que aparte de evidentemente sacudir cada rincón de la misma ciudad y despertar a Mike para resguardar a su hija en 5 segundos, deja sin luz a toda la zona y también atrapa a un vagón del metro, un poquito totalmente por la cara, y con esas dos la grieta se rompe para que la colega de Amy se quede colgada y pues al final acabe muriendo casi nada porque justo se activa nuevamente esa cosa, mostrando que era mucho más grande de lo que pensábamos, lo cual obviamente alerta a Amy. Tras que pasara el terremoto, ahora sí en la OEM, sin Mike evidentemente, pero con Emmett asumiendo el cargo, un poquito porque sí, se ponen ahora sí a trabajar para ver qué cagadero se montó en ese tiempo. De camino Mike a la oficina pasaba precisamente por los pozos de la brea, mientras hablaba con Emmett evidentemente, hasta que de la nada, ahora sí, las coladeras explotan y salen columnas de humo de las mismas, al igual que una todavía más grande de los pozos, acompañada de trozos de ceniza y roca de los mismos pozos, para después ahora sí salir bolas de fuego para destrozar algunos edificios cercanos, tratando de ver qué está pasando y localizar a Amy, mientras también trata de solicitar ayuda, que tras un rato acaba llegando a la zona, donde precisamente un camión de bomberos que viene a ayudarles se come uno de esos piedrazos, para que después Mike, que estaba hasta el tope tratando de ayudar a los demás con algunos quemados con su pequeño botiquín, ahora tenga que también ayudar a los bomberos que estaban tirados, mientras que también la propia Amy, traumada evidentemente por la muerte de su amiga, se da cuenta de la ceniza y de precisamente la columna de humo que se ve en la brea, donde llega ahora sí también precisamente una doctora que habíamos visto al principio, para ayudarle a Mike con los bomberos hechos mierda, con tremendo ruido insoportable de por medio, que de repente ahora sí se detiene totalmente, al igual que el humo de las coladeras, para posteriormente empezar otro temblor, que por consecuencia provoca que la brea explote ahora sí, y se haga una erupción de lava que se sale disparada por todos lados, provocando obviamente la formación de un volcán, dejando a todos con cara estúpidos, que obviamente la lava precisamente empieza a salir hacia el bulevar cercano, justo donde estaba la camioneta de Mike con Kelly adentro, quien al salir y quedarse por la puta cara quieta en lugar de salir corriendo del lugar, por precisamente no salir del lugar, otro pedalón de mierda por poco no le cae la cara, y precisamente esa cosa le cae un chorrito de lava que obviamente le quema la pierna, llegando Mike en 5 segundos para quitarle el fuego, pero él está rodeado por lava y el pedrón, lo mejor es subirse a la camioneta y saltar justo antes de que la lava la derrita por completo, haciendo lo mismo con el camión de bomberos que se había volteado con 2 bomberos adentro, que evidentemente ante esa tremenda mierda que acaba de pasar, ahora Mike le pide a la doctora que se lleve a su hija al hospital junto con los demás bomberos heridos, muy a su pesar evidentemente, mientras que se quedará en el lugar para tratar de ver qué carajo hacer contra un volcán y la lava en medio de Los Ángeles, también viendo los de la OEM que pues ahora sí tienen una emergencia real que combatir evidentemente. Ya mientras en las avenidas cercanas, las casas en 5 segundos evidentemente se hacen caca por la lava y los pedrones, aunque también porque los bomberos solo están en un lado del volcán porque evidentemente ya habían llegado ahí por obra de Mike. También llega precisamente la propia Amy al lugar, estando tanto fascinada como horrorizada por tanta lava, pedrones y un volcán activo que tienen enfrente, para reencontrarse con Mike evidentemente, quien planeaba usar un autobús que estaba por ahí para estamparlo contra el museo que estaba también ahí y después pinchar las llantas y voltearlo para intentar detener el flujo de lava, que a pesar de hacerlo y que Amy le diga que tienen que evacuar la media ciudad si no quieren millones de muertos calcinados, precisamente un random que estaba por ser quemado por la lava es salvado por ambos, hasta que por hacer esto se quedan rodeados en dicha trampa hasta que se salvan por muy poco al usar una escalera de bomberos que se rompe justo cuando ya se habían salvado. Una vez evitar morir de una manera horrible, Amy le explica al pendejo de Mike que seguramente no han visto la mayor cantidad de lava posible todavía, además de que como su idea con el autobús evidentemente no iba a tener tremendo flujo de lava, ahora lo que se les ocurre es que mientras llegan unos divisores de carreteras para otro plan que tiene el propio Mike, y como tampoco hay mucha agua que digamos, empiezan a destruir las calles y usar autos para intentar frenar la lava, pero de la superficie evidentemente, porque también está corriendo por las líneas del metro, sobre todo donde está el vagón que se hizo caca, quién sabe por qué, sumándose obviamente a más del cagadero que provocó la erupción de un volcán en una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo, incluyendo también al colapso del único hospital donde Mike envió a todos los heridos, quién sabe por qué, porque literalmente en todos Los Ángeles hay más de 80 hospitales públicos y privados, cosa que enseguida volverá a complicar la trama evidentemente. Pero primero viendo que por culpa de la geografía de la zona la lava seguirá hacia los hospitales y lugares donde hay viviendas, el plan que tenía Mike se tiene que poner en marcha. Así que después de que el encargado del metro se sacrificara para salvar al conductor del metro de quemarse vivo por la lava, que muy heroico y todo, pero como era un cagapalos de primera, pues XD. Pero bueno.
Y ahora Mike planea usar una intersección cercana para poner los pocos divisores que tienen a manera de barricada para contener la lava y usar de una vez toda el agua disponible para que se intente solidificar y se detenga el flujo, construyendo esa cagada para soportar toneladas de peso y cientos de grados en tiempo récord, justo para que cuando llega precisamente esa cosa haga su propósito. Y también en ese momento llegan los 75 helicópteros 1000 años después para que con ayuda de los camiones de bomberos verter todo el agua disponible y al cabo de un tiempo se consiga solidificar toda esa cagada. Aunque antes de que aparentemente logren detener la catástrofe, aunque pues todavía está un volcán en todo el medio, así que mucha detención no es, la propia Amy supone que por debajo hay más lava todavía, por lo que fue hasta donde se hizo un pequeño montículo de escombros en el metro, que precisamente detuvo el flujo, donde toda la temperatura y presión estaban subiendo como la espuma, lo que evidentemente no es nada bueno, ya que como era obvio que toda la energía y lava de que un volcán puede soltar todavía queda por liberarse, informándoselo a Mike en medio de la celebración para que se robe una moto de la policía y vaya hasta donde está ella, precisamente en una abertura que le da en la línea del metro. Como ambos no quieren que el otro se baje, deciden usar una cámara para ver qué hay abajo, que al principio parecía no ver absolutamente nada, hasta que logran ver que viene una corriente inmensa de lava a toda velocidad y extremadamente caliente, por estar tan condensada, lo cual significa evidentemente que donde se termine el túnel provocará una erupción mucho más fuerte. Que mira tú, como les dije, enviar a todos los heridos a un único hospital fue un terrible error, ya que donde precisamente termina el túnel es donde está el Cedro Sinai, el hospital lleno de heridos y su hija, además de llegar toda la puñetera lava en menos de 30 minutos, aunque como una ayuda tienen muy cerca del lugar convenientemente el drenaje, que llega hasta un arroyo que precisamente acaba desembocando en el Pacífico, lo cual sería perfecto para evitar un montón de muertes, y además un cagadero que obviamente ya está ocurriendo al tratar de evacuar a tanto herido evidentemente. Ya en el lugar, precisamente el plan de Mike es explotar la calle y hacer un túnel improvisado para conducir precisamente la lava hacia el arroyo, aunque en un principio se veía un poquito imposible la verdad, nuevamente por la geografía de la zona que mandaría la lava directo hacia los heridos. Una solución llega inesperadamente y convenientemente en el momento exacto, al darse cuenta de que atrás de ellos hay un edificio en construcción y justo donde lo necesitan, lo cual obviamente significa que lo pueden derrumbar para hacer una especie de presa para evitar quemar obviamente a todo Cristo, por lo que ya todos se ponen en marcha y así nada más porque sí, el cabrón de Mike en lugar de ir en persona a buscar a su hija, manda a Amy a buscarla quién sabe por qué, quien precisamente la estaban usando como niñera y que para acabarla de chingar, uno de los niños que estaban cuidando se la acaba escapando justo cuando estaban haciendo toda la evacuación y justo se va a donde van a volar el edificio quién sabe por qué, llegando precisamente en ese momento toda la puñetera lava para explotar y crear una fuente un poquito bastante exagerada, pero al final ya ponen en marcha las explosiones para tratar de desviar la lava y derribar el edificio precisamente, donde Mike se da cuenta del niño pendejo y Kelly, que estaban precisamente en todo el medio donde iba a caer el edificio, corriendo hacia el cagadero justo cuando el edificio va hacia ellos, y pues al final sí les cae encima, pero al menos el plan logra su objetivo, para desviar toda la lava, la cual va fluyendo por el arroyo que mencionaron antes, hasta llegar precisamente al océano Pacífico sin hacer más mierda a todos los lugares por donde fluyó, justo cuando vemos que aunque a estos dos les cayó literalmente un edificio en toda la cara, no les pasó absolutamente nada, quién sabe por qué, con lo cual ya pueden estar tranquilos mínimo, porque también aparte de evitar destruir aún más a la ciudad, el volcán se empieza a apagar justo, y además como premio doble, empieza a llover, un poco tarde, pero pues peor es nada, para que todos puedan quitarse la jodida ceniza de la cara y también ayudar a enfriar más la lava que todavía queda, con lo cual finalmente estos tres, tras todo este volcánico desmadre, pueden darse un descanso tras salvar a Los Ángeles de la erupción del renombrado y todavía activo Monte Wilshire, evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Bueno, primero, perdón por la tremenda frase que me aventé para cerrar esta review. Y segundo, pues estoy aquí con otro remake, a una review relativamente importante en este canal. Sobre todo hablando de la que en su momento fue el intermedio en el especial de películas de catástrofes catastróficamente catastróficas de 2023. Particularmente le hice este remake a dicha película porque para mí significó bastante decir verdad. Y también porque su review original quedó un poquito bastante como el culo, por culpa de que la grabé con semejante gripe que me pegó en estos días. Por lo que pues bueno, aquí estamos con otro análisis mejorado para una película que a decir verdad, si no fuera por algún que otro aspecto muy puntual y una anécdota personal que les comentaré enseguida, pues la verdad sí me valdría un carajo la misma y sería de las peores, que la verdad sí lo es. Pero de todas maneras, aunque siendo sinceros cuenta con muchas más cosas negativas que positivas, pues no deja de ser una cagada película dentro de este género evidentemente. Así que sin más vamos a mejorar la parte final de la review con los aspectos típicos que siempre tocamos, como lo son el guión, su estructura y demás cosas relacionadas evidentemente. Yo creo que estos son uno de los puntos
puntos que más flojea sinceramente. No considero que sea malo porque su argumento podría parecer una americanada con todas las de la ley, o que suene un poquito bastante ridículo lo de un volcán en medio de Los Ángeles, porque recordemos que esta película está basada en un hecho que realmente pasó y que se menciona en la misma, sino porque el cómo está construido es lo que realmente la vuelve bastante mala. Primero por estar presentando la trama relativamente lenta, en casi la mitad de la misma película, y una vez que empieza la catástrofe en sí, todo se vuelve como una buena película donde los estadounidenses pueden hasta con un puñetero volcán en erupción, sino que también se intentan construir subtramas que no llevan a absolutamente nada, y que me salté bastante porque literalmente no sirven para más que intentar meter drama o cualquier otra cosa que no sirve para absolutamente nada, con una muy buena cantidad de conveniencias, decisiones estúpidas de los personajes y algunos clichés muy típicos de este género cinematográfico, aunque realmente sea relativamente entretenida. Sí se me hace muy pero muy repetitivo, eso sí, más si has visto muchísimas películas de este tipo evidentemente. Tal vez si también se hubiera dejado un poquito de lado la americanada para enfocarse un poco más en el drama, hubiera quedado bastante bien, pero pues al final no lo hicieron así, por lo que a nivel general este apartado sí es el más flojo de toda la película. Más si complementamos con los personajes, que hablando de estos mismos, aunque lo que realmente importan son 4 o 5, se intentan presentar en el mismo inicio a un huevo, con sus respectivas subtramas, las cuales no progresan y solo se quedan como víctimas para intentar calar en el espectador, y ojo, que los que sí tienen más importancia, tampoco es que sea la gran cosa la verdad. Precisamente, en cuanto a Mike, pues tal vez aquí podríamos considerarlo el más trabajado, sencillamente por el hecho de ser protagonista, ya que pasa de ser el jefe mandón, que se entusiasma demasiado por el trabajo, pero que al final también ve por sus cagadas, que también por poco hacen valer caca todo, y tampoco evidentemente es perfecto, para que todo le salga a la primera evidentemente, además de que pues sí tiene cierto carisma que le implementa una ayuda bastante buena. En una medida similar está Amy precisamente, más que con un poco menos de participación, pero como compañera de desastres del protagonista, y también para darnos unos datos interesantes a nivel geológico y vulcanológico, como también sufría en carne propia las consecuencias provocadas por el volcán, pues está bastante bien la verdad. En cuanto a Kelly y Emmett, pues en el caso de la hija de Mike, pues no aporta mucho más que pues simplemente darle 5 infartos y 50 preocupaciones al protagonista y pues casi cagar todo al final de la película. Aunque pues como parte de esa muy típica estrategia para humanizar los personajes en la catástrofe, pues y también de paso ayuda muchísimo al tipiquísimo cliché de la familia disfuncional que se medio arregla al final de la película. Más que en ciertos puntos tal vez si llega un poquito más a parecer un personaje más de relleno que otra cosa. Y pues en cuanto a Emmett, pues en cierta medida sirve más como un alivio cómico entre comillas y también le sirve de medio conveniencia con patas al protagonista para básicamente resolver muchas tramas. Lo que más se cagó en ese aspecto, aparte del poco desarrollo, fue a veces las muy malas actuaciones en algunas partes, sobre todo hablando de la expresividad y los diálogos que suelen ser o muy cursis o muy rebuscados, que para que me fije en esto tienen que ser muy malos o muy del estilo de una película de serie B, lo que obviamente no ayudó a que no fuera lo peor de la película, pero pues evidentemente lo que salvó esta parte fue el carisma de algunos personajes y cierta química entre ellos, además de contar con un elenco para nada despreciable, como lo fue Tommy Lee Jones, Annette Edge, que en paz descanse, Gaby Hoffman y Don Cheadle. Pero por los demás también la verdad sí dejó mucho que desear, más considerando qué películas hicieron algunos de esos actores y sus buenas actuaciones ahí precisamente. Por último, en lo técnico visual es donde también se puede rescatar alguna que otra cosa de esta película, aunque tal vez dentro de un desmadre interno, ya pues en ese año se estrenó también Dante's Peak, que también le hice review, y se hizo literalmente una guerra entre ambas películas para que los actores y la atención se fueran a una u otra, que pues no sirvió de mucho para ninguna, pero pues bueno. Además de que la película de Universal es objetivamente mejor. Perdóname Dios por decir algo bastante bueno de Universal, pero es que la verdad es algo que tengo que decir. Pero bueno, enfocándonos en lo de Volcano, pues a nivel general, como una película de los 90s, utiliza mucho mejor los efectos prácticos. También cuenta con una muy buena banda sonora de uno de los mejores compositores del cine y ambientación relativamente buena, que le ayudó a compensar un poco el CGI de la lava bastante XD. Aunque a nivel personal, por alguna razón, no sé por qué, me da la sensación de ser mucho más realista que de otras películas con mejores efectos especiales de este estilo. Por lo que pues bueno, en este aspecto es el que más me gustó a nivel general de la película, evidentemente. Aunque tal vez yo de 9 años no pensaría lo mismo, porque como les dije tengo un temita personal con esta película, ya que aunque parezca medio XD, esta misma me generó en cierta medida un trauma, imagínense, ya que aunque yo estaba encantado con los volcanes como buen friki y quería saber todo de ellos y del tema de la geología, al ver esta película quién sabe por qué, aunque tal vez sobre todo enfocándome en las muertes que hay de hoy, se ven súper evidentes, pero pues con la conciencia de un niño de 9 años pues me resultó sumamente impactantes, además de ver la lava súper pedorra, por años
años realmente no la pude ver. No fue hasta hace un año antes de hacerle la review precisamente que la vi completa, ya más crecido. Y pues la verdad me pareció una película pues normalita, y ya se me quitó el trama de ahí. Y hasta cierta medida le tengo cierto afecto, a pesar de que durante semanas, en varios años, no me dejaba dormir con solo mencionarla. La verdad muy cagado. Más sabiendo pues muchas de sus cositas, que no la hacen una obra maestra, pero pues bastante interesante, como ya comentamos evidentemente. Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que en conclusión, Volcano es una película de catástrofes bastante típica y muy americana la verdad, la cual aún contado con una muy mala escritura y estructura interna, actuaciones que me hacen preguntarme cómo carajo ganan tantos millones y actúan peor que tu primo de 5 años en una obra del kinder, y algunos efectos especiales bastante XD, pues aún así con algún que otro personaje carismático, buena banda sonora y sobre todo en cierta parte a nivel personal el trauma que me generó a mí de manera muy XD, pues sí me hacen ver que pues para el disfrute de un fin de semana puede estar bastante entretenida de ver, que obviamente no ayudó mucho a que se metiera un buen chingadazo en la taquilla. Pero como una película tan mala que es buena del género de catástrofes, enfocado precisamente en los volcanes, no está tan mal que digamos. Por lo que si buscas una película que simplemente pueda entretenerte, o eres fanático de esas estructuras geológicas o de Tommy Lee Jones, puede ser interesante de ver, pero pues obviamente tampoco esperes la gran cosa, a decir verdad.